Hola, yo soy Pedro y él es el perrito biólogo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los nombres científicos. ¿Para qué son? ¿Por qué existen? ¿Por qué se escriben en itálicas? ¿Quién los inventó? Antes de comenzar, aclaremos algunos conceptos clave. La sistemática es el estudio de la diversidad de los organismos y sus relaciones. Las tres ramas principales que lo componen son la taxonomía, la clasificación y la nomenclatura. La taxonomía es el proceso de estudiar y describir a los organismos que van a ser clasificados, incluyendo características tanto morfológicas como moleculares. Veamos, este organismo tiene un hocico, dos orejas, cuatro extremidades, un rabito. ¿Qué más? Ahora voy a medirlo. Interesante. Ahora tomaré unas muestras para las pruebas moleculares. Excelente. Clasificación es el acto de asignar a los organismos en categorías según criterios establecidos. A ver, si tengo todos estos perritos, ¿de qué forma puedo organizarlos? Tengo que escoger un buen criterio. Ya sé, los organizaré por color. Azules, perros verdes, negros, blanquitos, cafés, amarillos y no nos olvidemos del gris. Muy bien, qué buen biólogo soy. Y nomenclatura es la aplicación de nombres a los taxones reconocidos en una clasificación. A ti te llamaré perrito biólogo. Qué buen biólogo soy. De esta última rama es de donde provienen los nombres científicos. Nombres relativamente estables cuya función principal es estandarizar la forma en que llamamos a los organismos, en contraste con los nombres comunes que pueden ser diferentes en cada país o región. De este modo, los nombres comunes permiten a los especialistas y no especialistas comunicarse y saber exactamente del organismo del que están hablando. Desde siempre, los humanos hemos clasificado y nombrado los organismos que conocemos, sobre todo si tenemos alguna relación con ellos. Por ejemplo, los que sirven para alimentarnos, para hacer ropa, armas, los que son mascotas, los que son venenosos, los que son medicinales y muchas otras formas que tenemos de relacionarnos con los demás organismos. Desde la prehistoria, pasando por las clasificaciones que hizo Aristóteles con sus discípulos, y hasta el siglo XVII con los trabajos de clasificación de Andrea Cesalpino y John Ray, los nombres comunes siguen siendo utilizados como la forma más común de referirse a los organismos vivos. En el siglo XVII, Augustus Rivinus y Pitton de Thornford establecieron al género como un rango distintivo dentro de la taxonomía jerárquica. Rivinus dijo que las plantas debían ser nombradas según al género al que pertenecían. De este modo, la primera planta que perteneciera a este género iba a llevar solamente el nombre del género, y el resto de plantas pertenecientes a este iban a llevar el género más una segunda palabra como modificador, llamado diferencia específica. O sea que empezaron a desarrollar un sistema de nomenclatura. Pitton de Thornford también utilizaba el género para nombrar a las plantas, pero él le ponía esta diferencia específica a todas las plantas dentro de un mismo género. Pero esta diferencia específica eran frases muy largas. Por ejemplo, el nombre científico de la rosa silvestre era Rosa silvestris albacum rubre folio glabro, lo cual significa rosa del bosque blanco rosada con hojas lisas. Esto funcionaba porque al ser tan descriptivo te daba mucha información y quizá era menos susceptible a la confusión, pero la verdad es que este sistema de nomenclatura era muy fastidioso porque hacía los nombres muy largos y los nombres resultaban difíciles de recordar porque eran demasiado largos. Estos sistemas de nomenclatura pusieron las bases para el trabajo de Carl von Linné. Este botánico sueco, en el siglo XVIII creó el sistema de nomenclatura que se utiliza hasta la fecha, llamado el sistema de nomenclatura binomial. La primera regla de la nomenclatura binomial es que todas las especies deben tener un nombre científico único. Es decir, que solamente pueden tener uno y que ninguna otra especie puede tener ese mismo nombre. Los nombres científicos están formados por dos palabras, el género y el epíteto específico, que debe ser una palabra que sea descriptiva de la especie. La combinación de este género y el epíteto específico es lo que hace único a cada nombre científico. Los nombres científicos siempre deben estar escritos en itálicas. Y cuando estén escritos a mano, deben ir subrayadas ambas palabras por separado. El género siempre debe comenzar con mayúscula
y el epíteto específico completamente en minúsculas. Y siempre debe ir acompañado del género. A veces cuando en algún escrito el nombre de la especie está escrito muchas veces o hay varias especies del mismo género, se puede abreviar el género utilizando su primera letra. Algunos muy conocidos son Escherichia coli o E. coli y el Tyrannosaurus rex, mayormente conocido como el T-Rex. Para las clasificaciones de grupos jerárquicos superiores a especie, existen terminaciones estandarizadas que varían entre los diferentes taxa. Para indicar subespecies se utiliza una tercera palabra. Por ejemplo, Canis lupus es el nombre científico de los lobos, pero si agrego la palabra familiaris, en itálicas también, me estoy refiriendo a los perritos domésticos. Pongamos otro ejemplo. Para la especie Panthera tigris, escribimos Panthera tigris tigris para referirnos al tigre de Bengala y Panthera tigris altaica para referirnos al tigre siberiano. Ambos son la misma especie, pero son de diferentes subespecies. En plantas, para distinguir si es una subespecie, una variedad o una forma, se le agrega la abreviación. Por ejemplo, Sambucus nigra subespecie canadiensis. Otra palabra que se le agrega a los nombres científicos, dependiendo del objetivo del escrito, es lo que se conoce como autoridad taxonómica, que es el apellido de la primera persona que describió y nombró a la especie. Por ejemplo, para Tagetes erecta se le pone una L mayúscula al final, que es la abreviación universal de Linneo, o para la especie Tagetes lucida se le agrega la abreviación CAP al final, que es la abreviación del apellido de la primera persona que la describió y nombró. En ocasiones, cuando el nombre científico o la clasificación cambian, se agrega entre paréntesis la abreviación de la primera autoridad taxonómica y después, fuera de paréntesis, la autoridad taxonómica actual. A veces cuando no estamos seguros de qué especie es nuestro organismo, pero sí sabemos a qué género pertenece, puedes escribir el nombre del género y después la abreviación SP. Y cuando estamos hablando de muchas especies de un mismo género, podemos poner la abreviación SPP. Otra abreviación que se le puede agregar a los nombres científicos es cuando creemos saber la especie de la que estamos hablando, pero no estamos completamente seguros. En este caso se pone la abreviación CF entre el género y el epíteto específico. Este sistema resultó ser mucho más práctico que los anteriores para nombrar a los organismos, aunque a veces no lo parezca. Un problema que tenemos varios en la actualidad con los nombres científicos es que no sabemos pronunciarlos, pero aquí te van algunas reglas básicas. En el latín vulgar o moderno, que es en el que están pronunciados los nombres científicos, el diptongo AE se pronuncia como E. Así que Hominidae se pronuncia homínide y Crassulaceae se pronuncia Crassulace. En Echeveria o Escherichia, podemos ver que CH se pronuncia con el sonido de la K. De este modo no es Echeveria, es Echeveria. Y no es Escherichia, es Escherichia. Otra regla es que la doble L se pronuncia como una sola L, como en esta planta que se llama Rhaptopetalum velus. Otra regla más es que la combinación P y H se pronuncia con el sonido de la F. Por ejemplo, aquí es Amphioptopus marginatus. Y como estas hay muchas reglas más. Si quieres aprender más sobre cómo pronunciar los nombres científicos, te dejo en la descripción el link para un video del canal Paleos que lo explica súper bien. Pero a pesar de eso, la principal regla para pronunciar los nombres científicos es que los pronuncies como puedas, como tú los entiendas mejor. Aunque pronunciarlos bien te va a ayudar para hacerte el interesante. Lo que definitivamente no debes olvidar es escribirlos siempre en itálicas, porque están en latín, porque así dicen las reglas, porque ayudan a resaltar los nombres científicos entre todo el texto y a veces son un indicativo de la rigurosidad con la que un texto fue escrito, ya que es algo que todo científico debe recordar. Entonces, aunque no lo creas, este sistema binomial de nomenclatura viene a facilitar las cosas. Aunque parezcan muy difíciles de recordar o de pronunciar, es mejor pronunciar Rosa canina que Rosa silvestris albacum rubrefolio glabro, y así para todas las especies. En conclusión, los nombres científicos vienen a resolver muchas de las dificultades que conlleva el usar los nombres comunes, como el hecho de que solamente una pequeña cantidad de los organismos tienen nombres comunes. Hay organismos diferentes con el mismo nombre común, o como les dije, hay un mismo organismo con muchos nombres comunes.
Los nombres comunes siempre van a ser del lenguaje local, lo que dificulta la comunicación entre personas de diferentes lugares, y el hecho de que los nombres comunes no tienen reglas de aplicación, lo que impide una estandarización. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho de este video. Así que si les gustó este video, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios si quieren que haga otros videos relacionados o de qué otros temas les gustaría que hablara. Síganme en mi Instagram y nos vemos en el próximo video.